Listo, ya estamos al aire. Hola María Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Cata, bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. María Paula, vamos a esperar unos minutos que algunas personas se vayan conectando. Bueno, Listo. mientras tanto, como siempre, yo voy a ir compartiendo la transmisión en algunos grupos. Listo, yo también, me parece. Mi internet sí está un poquito lento, María Paula. Sí, yo te veo bien. Bueno, un poquito pixelado. Ujú. Sí, es que está lento el internet. Bueno, ya se están conectando algunas personas. Buenas tardes a todos los que ya nos están viendo. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá nuevamente compartiendo este espacio con nosotros. Estamos dando unos minuticos para que más gente pueda llegar a la transmisión y pues que no se pierdan nada de digamos, de la parte inicial. Yo igual, mientras tanto, estoy aquí compartiendo la transmisión en algunos grupos. Bueno, yo creo que ya tenemos suficientes personas conectadas, ya vamos en 21, entonces vamos a ir empezando. Para los que no conocen a María Paula, se las voy a presentar. María Paula Domínguez es fonoaudióloga egresada de la Universidad del Rosario y es parte del equipo de profesionales de la empresa de Catalina Garzón Leal, Apoyo Terapéutico. En la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia que tienen las habilidades auditivas en el desarrollo del habla infantil. Entonces, los invitamos a todos a que nos acompañen hasta el final, a que nos aporten sus comentarios, sus preguntas, cualquier aporte que nos puedan hacer que nos ayude a enriquecer esta charla que vamos a tener en la tarde de hoy, es bienvenida. ¿Listo? Muchas gracias nuevamente a todos por estar acá. Y bueno, María Paula, cuéntanos. Primero que todo, cuéntanos cómo has estado. Hola Hace días no te Cata. veíamos aquí en un Facebook Live. Sí, hace unas semanitas. Bien, Cata, he estado bien. Qué rico estar acá acompañándote de nuevo. Qué oportunidad tan chévere, tan rica. He estado pendiente de todos los lives que has hecho con las otras personas, con los otros profesionales y han estado bastante interesantes y enriquecedores. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia, María Paula, por favor. Claro que sí, Cata. Dame un segundo, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Bueno, yo sigo compartiendo aquí la transmisión en algunos grupos. Bueno, Dale. Confírmame si estás viendo mi pantalla. no, pero espérame, yo la agrego aquí, que me toca. Creo que hay que agregarla. Ya, listo, ahora sí. Por ¿Listo? favor, las personas que nos están viendo, nos cuentan a través de los comentarios si están viendo la pantalla, las diapositivas que va a compartir María Paula. Ya, ahora Se sí. los agradecemos enormemente que nos confirmen ahí por comentarios.
que sí se está viendo. Listo, listo, listo. Entonces saludamos a Enrique, a Bueno, Zuli, listo, ahora sí puedes nos están iniciar. diciendo, listo. Entonces, hoy vamos a hablar entonces de habilidades auditivas como la clave para el habla, ¿cierto? Listo. Entonces, antes de empezar en materia, Sí, tenemos que hacer un pequeño una contextualización, porque no es de la nada a las habilidades que aparecen, ¿sí? Hay un proceso súper importante que engloba la audición y todas estas habilidades, y es la comunicación en general, ¿sí? Que es la comunicación, el intercambio de información que se da entre dos o más personas. Y ahí está involucrado el lenguaje, ¿sí? Que es el medio que usamos para sí, comunicarnos, esos signos sociales que compartimos para que haya una interpretación y comunicación de lado y lado. También el habla y la audición, que es clave, porque a través de la audición pues sabemos que estamos hablando, que está diciendo también nuestro interlocutor y podemos generar esa comunicación no unilateral, sino bilateral, ¿sí? Y recíproca, que se alimenta todo el tiempo. Bueno, entonces, dado esto, es importante también recordar que durante el proceso de gestación y de desarrollo, el bebé requiere de una estimulación auditiva y se da esa etapa de desarrollo de su oído, ¿sí? Durante la semana 20 se empieza a desarrollar la cóclea, que es el oído interno, como hablaban la vez pasada en la otra charla de audiología, que acá están viendo en la imagen, y eso, entonces el niño empieza a escuchar todos estos sonidos desde el vientre, el niño empieza a escuchar desde el vientre, desde luego en el vientre escucha los sonidos intrauterinos, todo lo que la mamá está sintiendo, todo su, digamos, su funcionamiento interno, ¿sí? Pero también se está preparando para empezar a escuchar. Y cuando sale durante los primeros meses, pues ya empieza esa relación con el cuidador, sea el papá, la mamá o la abuelita, la que está a cargo, y empieza esa retroalimentación. ¿Sí? Escucha, el bebé empieza a escuchar los sonidos del entorno, los sonidos de la mamá, la voz, y esa voz y esos gestos los empieza a observar y se hace proceso de comunicación que es como una danza. Lo he llamado así una danza porque aunque el bebé todavía no se comunica, ella empieza a entender muchas cosas a través de su audición, no digámosle que de forma tan lógica, pero sí él empieza a entender que la mamá tiene una intención cuando lo mira, cuando se acerca, cuando lo toca, ¿sí? Y se da todo ese proceso de comunicación. Empieza a entender que a través de ese vínculo, de esa relación y ese contacto, se da la comunicación, ¿cierto? Entonces, es por eso que es importante toda la parte de estimulación, porque lo que el niño está haciendo durante esas primeras etapas es empezar a recibir información, ¿sí? Es una entrada auditiva y desde que no tenga ninguna dificultad, todo está funcionando de manera adecuada y esa información, esos sonidos, se van dirigiendo al cerebro, ¿no? Y es allá en donde empieza a funcionar esa interpretación que más adelante se va a dar. Sí, durante los primeros años no ocurre, pero sí se está preparando y se está entrenando para ese momento. sí, ¿Cierto? sí, señora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el niño está en una etapa más grande, ya empieza a copiar, digamos, el referente siempre más cercano son los papás y los modelos comunicativos son los papás, que son como los primeros que están ahí junto al niño. Él empieza a guardar mucha información en su cerebrito y empieza a guardar palabritas y demás, y él empieza por repetición a generar esa comunicación, ese lenguaje. Pero ocurre que en ocasiones, como le pasa a las personas sordas, pues no se da, ¿sí? Se limita y se bloquea ese ingreso de información a través de la vía auditiva y por eso pues se desarrollan otras habilidades que en el caso de las personas sordas, como otros sentidos y demás. Pero en el caso de los niños se requiere de una capacidad mucho más madura, ¿sí? Donde el cerebro es capaz de procesar las señales, interpretarlas y poder generar pues el lenguaje, la comunicación con otras personas, que sean las etapas más grandes, ya en los 3, 4 años donde ya el niño empieza a decir palabras, pero no es las primeras palabras, sino ya tiene un repertorio mucho más amplio, ¿cierto? Sí, de Entonces, acuerdo. para que eso se dé, pues se necesitan unas habilidades,
¿cierto? Que son las que vamos a hablar. Pero ¿por qué es importante la función auditiva y por qué es importante estas habilidades? Porque sin estas habilidades, pues es mucho más difícil la comunicación oral, como hemos hablado y como he podido expresarles. Pues si yo no escucho y yo no sé cómo se dice papá, pues yo cómo lo voy a poder repetir. Es mucho más difícil, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que le No pasa a sé las si, personas sordas? Dime. okay. María Paula, yo no sé si mientras en mi ausencia, porque ya se me cayó el internet hoy una vez, ya le comentamos a la gente que nos está viendo pasados, alguien me preguntaba que cómo era posible que un niño más o menos de 2 años y medio, que no tiene ningún antecedente importante, no hablara, o hablara muy poco, o que la mayor parte de su comunicación estuviera dada por llanto o por señas, ¿sí? Entonces yo le decía, lo que pasa es que si no ha habido también una buena estimulación, así todas sus habilidades, digamos, auditivas y eso estén íntegras, pues no, tampoco se le ha dado la información necesaria para que se dé un buen proceso del desarrollo del habla, ¿no? Sí, 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 total. Sí, eso estaba en tu ausencia, hablé de un poco de lo que ocurre en el vientre, ¿no? Que se forma toda la estructura, pero ya empieza a generar esa estimulación desde el vientre, porque él escucha los sonidos intrauterinos, escucha la voz de la mamá, la voz del papá si le acerca y habla. Y claro, sí, si después en los primeros meses de vida no tiene una buena estimulación, porque como les decía, los papás, las personas que están alrededor del niño son los modelos comunicativos. Si ellos no le hablan, pues el niño, ¿qué va a aprender? ¿Sí? No tiene un referente, no tiene un modelo para que él copie, porque también en esa etapa, pues los niños aprenden es por observación, por copiar, ¿sí? O sea, ellos están en esa etapa que no van a hacer, ay, sí, voy a aprender esto. No, ellos lo hacen de forma involuntaria, natural, espontánea, van repitiendo. Y si no se da, pues es mucho más difícil. Y eso es lo que le pasa a las personas sordas. Digamos, ellos cómo van a poder desarrollar el habla si nunca han escuchado. Y la gente dice, ay, no, es que la persona es sordomuda. Realmente no es sordomuda, la persona es sorda. ¿Sí? Nunca escuchó, por lo tanto, pues nunca pudo desarrollar su habla. ¿Sí? Pero todos sus órganos están funcionando en perfección, todos los órganos de la laringe, las cuerdas, la boca, toda la lengua funciona, pero como nunca tuvo esa retroalimentación, ¿sí? Como alguien que le dijera mamá, pues él no va a poder repetirlo y no va a poder estar ahí usándolo a diario. Sí. Si respondo un poco a lo que me preguntaba, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, como está muy relacionado con lo que estamos hablando, entonces es muy importante para el desarrollo de la comunicación oral, pues que la audición, como les decía, uno aprende por lo que escucha y eso va al cerebro y lo va recordando y después lo puede ejecutar, ¿sí? Y también favorece la audición, pues favorece el vínculo con los demás, porque somos seres humanos que estamos en contacto con otros todo el tiempo, somos sociales, y si no tenemos audición, pues es más difícil comunicarnos, a no ser que desarrollemos, pues, como las personas sordas, otros medios, ¿sí? Otras habilidades y demás. Y también esto va a afectar la función auditiva, va a afectar el desarrollo de las habilidades de la escritura. Y porque, como sabemos, nuestro español, nuestro idioma, siempre hace una conversión grafema-fonema. Es decir, un sonido que tiene un respectivo grafema, es decir, un gráfico, una letra, ¿sí? Y en ese proceso se da la lectoescritura, ¿cierto? Y si no tienes, pues, esa vía auditiva va a ser mucho más difícil. Y tienes que recurrir a otros procesos para aprender. Ok. María Paula, si quieres, expliquémosle un poquito a los que nos ven qué es un grafema, qué es qué es fonema, para que pues todos tengamos claridad al respecto. Dale, listo. Los fonemas son los sonidos del lenguaje. Entonces, todos tienen todos los sonidos del lenguaje son diferentes, ¿sí? Y a ese sonido se le atribuye una letra, ¿sí? Que sería siendo el grafema, el gráfico, ¿sí? Que representa el sonido. Por ejemplo, la S.
El sonido de la S, o sea, el fonema es ¿sí? Cuando se mezcla Sí, con y el dibujito. sí, cuando se mezcla con una vocal, pues ya se cambia el sonido y ya empieza a tener otro sentido. Sa. Y si lo mezclo con otra sílaba, sa. Por ejemplo, po. Entonces, sapo, ¿sí? Y esa mezcla es la que se genera en el proceso de lectoescritura, ¿sí? Y así leemos y después ya lo automatizamos y se hace mucho más rápido y ya uno no piensa tanto en el sonido, pero inicialmente se inicia con sonidos, que él logre asociar el sonido a cada gráfica, a cada lírica y demás. A eso me refiero también en el proceso de lectoescritura también, ¿sí? Listo. Otra cosa importante que nos ayuda la audición es en el proceso de aprendizaje, porque todo lo que escuchamos lo vamos a retener, lo vamos a utilizar. Ese es un acceso a la información que tenemos, ¿sí? A través de los sentidos y de otros sentidos también tenemos información y recibimos mucha información, pero digamos que la visual y la auditiva es primordial en el proceso de aprendizaje. También el seguimiento de instrucciones, todas las cosas que uno se pone a analizar en el día a día que uno realiza tiene un paso, tiene un procedimiento, tiene una secuencia. Y si uno, digamos, no tiene la audición tan bien, pues ahí puede generar unas dificultades. Por eso el aprendizaje en algunas ocasiones se ve afectado. Sí. En años anteriores, en otras épocas, se consideraba que la persona sorda no podía aprender, ¿sí? Porque como no tenía ese canal abierto y como que el acceso a la información no era tan fuerte, pero realmente ellos sí aprenden, ¿sí? Tienen que hacer otras compensaciones, desde luego. Sus canales sensoriales son mucho más amplios, tienen acceso a cosas visuales y ellos aprenden la lectura con muchas imágenes, relaciones y demás, porque pues no tienen el canal auditivo, digámoslo así, esa fuente no entra por ahí, pero se puede dar, ¿sí? Pero sí afecta. Si afecta cuando no se tiene bien la audición, afecta el aprendizaje. Y también lo que hablábamos afecta el desarrollo de la corteza auditiva, ¿sí? En el cerebro tenemos una corteza auditiva donde se guarda esa información de los sonidos y se puede analizar, me dijo sapo, no me dijo saco, ¿sí? Entonces ahí ya lo empiezo a guardar y también empiezo a comprender que es diferente decir saco a sapo, ¿sí? No tiene nada que ver lo uno con lo otro, aunque suenan muy similar, ¿sí? Eso es parte de las funciones de la corteza auditiva. Listo, perfecto. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Listo? Bueno. Para que empecemos a participar, tengo algunas actividades. Entonces me gustaría que la gente que está conectada pudiera dejarnos en los comentarios sus respuestas. Y tú también. ¿Listo? Bueno, entonces expliquémosle bien a la gente, a las personas que nos ven. Tú vas a ir proponiendo la actividad. La idea es que podamos, pues, verlos, que nos dejen saber que ustedes están ahí, que hagamos esto un poco más dinámico. Entonces, María Paula nos va a ir como explicando qué tenemos que hacer. Realmente es muy sencillo. Y por favor, ustedes en los comentarios nos van poniendo la respuesta. Creo que ya mi internet mejoró un poco. Entonces, yo también voy a estar pendiente de irle contando a María Paula las respuestas que ustedes van poniendo. ¿Listo? Súper, bien. Sí, Ok. Sí. Pero también me gustaría saber cómo van hasta el momento, si hay alguna pregunta. Buen punto. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, además. Sí, creo que tenemos algunos colegas que nos están viendo, entonces no sé si de pronto tengan también algún aporte o alguna pregunta, alguna de las personas que nada tiene que ver con esta profesión, de pronto papás o mamás que sí nos están viendo, tengan alguna pregunta, sería bueno para irla respondiendo de una vez. Sí. Bueno, pues no, nadie nos está escribiendo por el momento, María Paula, entonces si quieres, ve siguiendo. Listo. Cualquier cosa yo te aviso. Listo, me parece. Bueno, entonces, estas habilidades, entonces, son varias. Acá reuní como las más importantes, ¿sí? Porque pues dependiendo del autor, pues las distribuyen diferente, las amplían, en fin. Pero bueno, entonces la primera habilidad auditiva es la detección o localización del sonido. ¿Sí? Es saber que algo sonó, que algo pasó y llamó mi atención. Un segundo, ¿sí? Claro, sí.
Esa que sería lo que ya- le llamamos, ¿no?, normalmente como la ubicación de la fuente sonora, ¿no? exacto, exacto. Pero en Y que lo que, habilidades de detección y localización, porque sí, uno ubica, y sí tienes toda la razón lo que tú dices. Entonces, eso para es lo primero que se espera en bebés, digamos, ¿no? sí, total. Sí, incluso al nacer les hacen ese examen, ¿no? Es Claro. muy sencillo. Durante el proceso de parto, les verifican que él logre identificar y ubicar la fuente sonora. Sí, eso le da Sí, un primer como tamizaje, algo muy sí, superficial, una evaluación muy rápida de que el niño está escuchando. Desde ajá, luego, ya después tienen que hacerle exámenes mucho más avanzados y demás, pero bueno, eso es como el primer indicio. sí, ok, de acuerdo. Listo. Entonces, para esta actividad, para esta primera habilidad, quiero que todos nos concentremos, si quieren, cerremos los ojos, en los sonidos que hay en nuestro alrededor en este momento. Y que nos cuenten qué Ujú. escucharon, cuáles fueron esos sonidos que les llamó la atención y que lograron percibir. Bueno, ¿empiezo yo o esperamos a ver si alguien nos contesta en los comentarios? Dale, No, dale, empieza tú y ya. empiezo. Yo también, y ellos se van animando, se van animando. Bueno, yo escuché los buses que pasan aquí por la avenida que queda cerca a mi casa, un Ujú. pito, unos pajaritos que hay en el árbol que está aquí afuera también, acá como en la zona verde del conjunto. Ajá. Escuché también, tengo un familiar que tiene puesta la transmisión en el segundo piso de mi apartamento, entonces la tiene bajita, pero pues igual como está en silencio, se alcanza a escuchar. Em, Escuché también a alguien como en la zona común del edificio, como que uno sabe que hay alguien que pasa, no exactamente por el frente, pero de pronto en el piso de abajo. Sí, se escucha como a lo lejos. Súper. Eh, bueno, Catherine Tobar nos dice que escuchó la respiración de su mascota. Sandrita Pinilla nos dice que escuchó el sonido del portátil encendido. Valentina Pinzón nos dice que escuchó movimientos y voces. Ujú. Súper, yo escuché un perro que está por ahí en el parque, escuché motos, carros. Ay, mira, acá Alejandra nos dice que escuchó el Sí, ruido del televisor, los pasos del hijo, una sí, puerta. una puerta. Ujú. Ujú. Los sonidos del celular y la risa del niño. Súper, muy bien. Zuli Zuli también, Preciado, el sonido sí, del computador. Enrique nos dice que escuchó una excavadora. muy, súper. Sí, Muy bien, excelente. Sí, yo también escuché. Y a veces también cuando estamos en el completo silencio, en la cuarentena pasada, ¿no? Uno escucha muchísimos los sonidos del exterior, o sea, demasiado, sí, los pajaritos, y era impresionante porque uno podía como diferenciar, ¿no? Que habían varios pajaritos, no era uno, sino que habían sí. diferentes pajaritos. Muy Sí, bien. creo que ese sonido de los pajaritos se aumentó bastante durante la cuarentena estricta. Ajá, sí. Aquí nos dice Catalina Ramírez que escuché apartamento de al lado que están jugando Play. Escuchó risas en su cuarto. Muy bien, sí. Excelente, muy bien. Pues vamos bien. Estamos bien en esa primera habilidad. Detectamos Sí, y lo ubicamos. ¿Lograron identificar dónde estaba, dónde provenía? Por ejemplo, yo escuché al perro y sé que es del parque, porque pues los sí, perros lo sacan acá al parquecito que tengo al frente. Ustedes sí. lograron, tú dijiste también, Cata, que era alguien que está en el segundo piso, ¿sí? Sí, y sí, mi apartamento es dúplex, entonces la otra persona está en el segundo piso. Por ejemplo, los sonidos de los carros, pues aparte de que yo sé dónde está ubicada la avenida, también o sea, logro identificar que viene de mi lado izquierdo. Ajá. ¿Sí? Que eso, digamos que esa es la ubicación de la fuente sonora también, que nos permite saber de dónde, digamos, de qué lado proviene esa fuente. A veces cuando hay mucho ruido, toca como concentrarse un poco más para uno poderlo identificar, pero realmente es algo que se hace con mucha facilidad, ¿no?
Total, sí. Cuando Bien. todo el tema de agudeza auditiva está pues en orden, que no hay ninguna alteración. Sí, señora, súper, sí. Yo también cuando escuché lo del perro, lo escuché a este lado, a este no. A este Sí, sí, porque acá es donde está más el parque, ¿sí? Está más cerca a este sí, lado que a este. Tienes toda la sí. razón. Súper, Bueno, muy bien. Y lo que listo. dices es muy cierto. En ocasiones hay tanto ruido que uno de verdad no sabe de dónde viene el sonido, ¿sí? El Sí, ruido, bueno, puede ser, pasa que uno se puede confundir, ¿no? Siente que es acá, pero realmente es en otro lado por la cantidad de sonido. Pero el sí, punto es que nos alerta, el sonido siempre nos va a alertar de que algo está pasando, ¿sí? sí. Fíjate Entonces, que es bueno ir viendo también la utilidad que estas habilidades tienen, no solamente en el desarrollo del habla, que es lo que nos trae hoy acá digamos, a esta reunión de la tarde de hoy, sino también la aplicabilidad de la vida cotidiana. Por ejemplo, esa detección y localización de la fuente sonora es clave, por ejemplo, cuando uno va manejando carro, ¿sí? Que uno escucha un pito y uno, digamos, si escucha el pito por el lado izquierdo, entonces inmediatamente voy y miro el espejo del lado izquierdo o miro qué es lo que está pasando de ese lado, ¿sí? total. Lo mismo, o sea, eso, por ejemplo, es clave en la seguridad vial, por ejemplo. Por eso es que personas con deficiencia auditiva no les es tan, digamos, viable manejar carro. Esa es una pregunta que me han hecho a mí varias veces, como que me dicen, bueno, pero ¿por qué no puede manejar carro? No, porque pues sin escuchar bien se perdería esta habilidad de detectar sonidos que pueden ser de alarma y que realmente pueden salvar una vida o prevenirlo a uno de un accidente. Total, sí, sí, sí. ¿Sí? Incluso los que montan bici también, porque ellos que no Claro. están como tan protegidos, digámoslo así, tienen Ujú. que estar muy, muy atentos. Por eso si uno monta Listo. bici, cuando suelo montar, voy con audífonos, pero procuro que no vaya tan alto, porque claro, el sonido que estoy escuchando acá interfiere un poco en el sonido externo y hace Sí, que se enmascara. se Ujú. enmascara, ajá, disminuye y entonces puede pasar que de pronto sí me pinten o algo así y yo no pueda pues saber de dónde proviene ese sonido, ¿sí? Listo. Perfecto. Entonces, bueno, Pasemos a la discriminación. sí, pasamos a la segunda discriminación. Muy bien, Sí, esta es la capacidad de poder analizar similitudes o diferencias que hay en los sonidos, ¿sí? sí, Entonces, en el proceso de lectoescritura pasa mucho que hay muchos sonidos que son muy similares y palabras que comparten sonidos, pero no significan lo mismo. Por ejemplo, pato y gato tienen el sonido final to, ¿sí? sí. Lo que comparte. Ahí sería la similitud, pero Ujú. son totalmente diferentes. Y ahí es donde empieza la discriminación, es saber qué estoy escuchando, ¿sí? ¿Realmente fue pato o gato? ¿Sí? Claro, Y es tener muy claro ese análisis de los sonidos, del sonido que sí. estoy recibiendo. Sí, es Entonces, como, dime. es lograr identificar qué está produciendo el sonido también, ¿no? Por ejemplo, ahorita volviendo al ejemplo del carro, por ejemplo, bueno, yo escucho un pito, voy manejando mi carro y escucho un pito por el lado izquierdo, pero yo también con el pito sé si el otro carro que me está pitando es un carro grande o es un carro pequeño o es de pronto el pito de una bicicleta, ¿sí? Entonces, Total, eso también nos permite, digamos, tener una capacidad de reacción acorde al estímulo que estamos escuchando. exacto, sí, señora. Total, ¿Mm? porque es diferente el sonido de la moto al de un camión o el de un carro Sí, claro. a un bus, ¿sí? Tienes Ujú. toda la razón. También pasa, claro, puse el ejemplo en el lenguaje, pero pasa también en los sonidos normales. Sí, sí, listo. Muy bien, Bien. súper. Entonces, voy a, bueno, voy a decirles unas palabras y ustedes me van a decir en el chat también, tú también, Cata, Señora. ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la María correcta? Paula está dispuesta a que la gente participe en el chat. Pero es ¿Sí? fácil, Ese es uno de los objetivos del día de hoy de ella, ¿cierto, María Paula? un poco, pero es Creo que que así es tenemos más que animar a las personas a interactivo, eso también. así es más divertido, más interactivo. Sí, claro, total. Sí, no, Bueno, empecemos. ¿Qué hay listo. que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces es una lista de palabras. Yo digo dos palabras y ustedes me van a decir cuál es la correcta, que escuchar. ¿Listo? Sí. Fácil, está fácil, está fácil. No te preocupes. No se preocupen tampoco. Entonces, primera, preguntar
preguntar. ¿Cuál es la correcta? Digo yo, me espero. Esperemos un momento a ver si alguien nos contesta. Listo. Alejandra se dice preguntar. Zuli Preciado, preguntar. Valentina Pinzón, preguntar. Muy bien, excelente. Ujú. Muy bien. Listo. Enrique, preguntar. Otra. Muy bien. Otra. Listo. ¿Primavera o primavera? Alejandra C, primavera. Zuli, primavera. Muy bien. Catalina Ramírez, primavera. Enrique, primavera, aunque se le vino ahí con un errorcito. Hanna Todi, primavera. Sandrita Pinilla, primavera. Y Enrique corrigió. Gina Suárez, primavera. Muy bien, súper. Sí. Ahora vamos a hacerlo con sonidos, ¿sí? Ujú. No de lenguaje, no nada de eso, sino vamos a ver ustedes qué identifican. Entonces voy a dejar de compartir un segundo. Estén muy atentos al sonido que voy a presentarles. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a decir qué es. ¿Listo? Bueno. Cata, tú también. Atenta. Sí, claro, yo estoy atenta, pero sí me gusta que la gente también participe. Bueno, bien. ¿Alcanzaron a escuchar? Yo sí. Un momentico mientras le llega la señal a las otras personas. ¿Qué es? ¿Qué es eso que sonó? Alejandra nos dice, golpe del puño de la mano sobre la mesa. Zuli Preciado, que lo pongas otra vez. Alejandra C dice, sonido de una moto. Bueno, pregunta, ¿sonido de una moto? Va de nuevo, atentos, va rápido, así que mucha atención. Catalina Ramírez nos dijo guitarra, Sandrita Pinilla dijo que otra vez, Catalina Ramírez que eléctrica, guitarra eléctrica me imagino. Enrique nos dice que una moto. Vamos a esperar un poco más y ya les digo qué era. Alejandra C ya nos dijo motor de la moto. Zuli dice una moto o motosierra. Sandrita dijo licuadora. Valentina Pinzón dice una sierra de cortar. Shirley Pino dice sonido de una moto. ¿Para quién es el premio, María Paula? Bueno, pues para todos los que han dicho sonido de una moto. Es una moto. ¡Bravo! Muy bien. Listo. Otro. Un punto ahí, Iván. Listo, el siguiente, atentos. ¿Lo escucharon? Sí, se escuchó. Vamos a ver, ¿qué es? Mis pacientes me han dicho muchas respuestas de este, pero es solo una la correcta. Vamos a ver. Alejandra C nos dice licuadora, Enrique pito, Zuli Preciado un pito, María Carolina Amaya pito o silbato, Alejandra C pito, Kate Vargas pito, Hanna Todi pito, María Fernanda Ramírez silbato, Sandrita Pinilla un pito, Valentina Pinzón un silbato. Ok.
Yo diría como Gina Suárez nos dice sonido de un pito o silbato. Yo diría que sí es el pito, pero contextualizándolo un poco más, sería como el pito de los que usan los policías de tránsito. Bueno. ¿Dónde puede estar este sonido? Cata ya dio una pista. Enrique nos dice pito de juego, será de los de juguete, creo yo. Yo creo, sí. Sí. Bueno, pues los ganadores son silbato, su silbato. Su silbato. Y lo que dice Cata, sí, es el que se usa como el que usa el policía de tránsito, muy bien. Sí. Mira que, por ejemplo, María Carolina Maya nos estaba diciendo que un partido, Catalina Ramírez, un policía de tránsito, Alejandra C. en una cancha, Enrique dijo que en un juego de fútbol, María Carolina dijo en las calles, Gina que en la calle, Hanna en la cancha de fútbol o tránsito. Yo creo que acá igual es importante tener en cuenta la variable del internet, ¿no? No sabemos si para todas las personas que nos están viendo hay buena señal. Entonces, puede que en el momento en que tú pones el sonido también exista esa variable y eso haga que haya otra percepción del sonido, ¿no? Total, sí. Sí, claro. Y a veces llega más lento, entonces alcanzan a escuchar otra parte del sonido diferente y demás. Sí. Ok. ¿Vas a poner otro? Sí, voy a poner otro. Pero efectivamente es un policía que está en la calle. Sí, como el tránsito, ¿no? Yo me lo imaginé allá organizando el carro, no sé qué, el trancón, eso me imaginé. Sí. Muy bien. Entonces voy con el último. Vamos a ver. Sí, también nos dice María Carolina Maya, espérame un segundo, que también hay que tener en cuenta el tipo de auriculares o eco de la habitación donde esté cada quien, ¿no? En este ejercicio sí hay varias como aspectos a tener en cuenta. Claro, tienes toda la razón. Sí. Incluso yo también, cuando yo lo estoy mostrando, las señales llegan a ustedes diferente, bueno, es Sí. distinto. Internet, la velocidad de ustedes, en fin. Bueno, vamos con el otro. A mí me dan ganas de hablar, pero yo prefiero esperar a ver la gente que contesta. Esperemos. Porque también pueden ser muchas cosas. Este se puede prestar también para que sea varias cosas. Zuli Preciado, ambulancia. Muy bien. María Carolina Amaya, sirenas de equipos de emergencia. Sandrita Pinilla, Sandrita Pinilla dice sirena. María Fernanda Ramírez, sirena de ambulancia. Alejandra C, ambulancia. Enrique Garzón, ambulancia. Valentina Pinzón, ambulancia. Muy bien. ¿Tú qué dices, Cata? Ahora sí, ¿tú qué dices? Gina Suárez, sonido de una sirena de ambulancia. Si yo me iría más por si la sirena de algún organismo de emergencia, vehículo de emergencia. Bueno, está bien. Tú lo hiciste más macro. Lo que pasa es que así uno dice, bueno, pueden ser los bomberos, la policía, la ambulancia. Bueno, digamos que la gama se amplía un poco, ¿no? Sí, esas como así son los pacientes, así son. Es que hay que ser hábil. Hay que ser hábil para contestarle a la fonoaudióloga. Por favor, siempre. Porque la idea es no perder. Sí. Muy Listo. bien. Mira, Rivers dijo que bomberos, Enrique dijo sirena transporte de emergencia. Pero Sí. no, la correcta es la sirena. Es una sirena. Puede ser de lo que sea, pero es una sirena. Eso es lo que genera.
el ruido, el sonido. Ya el vehículo es diferente, pero es el sonido de una sirena. Okay. ¿Listo? Listo. Fue muy bien, a todos. Por lo menos no dijeron cosas muy alejadas de la realidad o cosas que no relacionadas. Sí. Listo. Entonces, voy a compartir de nuevo para que continuemos. ¿Difícil, Cata? No, estuvieron fáciles. Realmente creo que no las pusiste fácil, María Paula, porque hay algunos sonidos que uno a veces dice, Dios mío, ¿qué será? Estuviste benevolente con nosotros hoy. Sí, eso es verdad. Yo también le he puesto a uno de mis pacientes y quedan como, sí. ¿esto es? Y a veces me pelean, ¿no? Dicen como, pero eso no tiene sentido, eso no es yo. Pero es que tú no has analizado el sonido, analiza el sonido y ahí te darás cuenta que sí es eso. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente, vamos a continuar con la siguiente habilidad. Creo que ya me ven mi pantalla o todavía no. No, señora. Ya creo que ahora sí. Ya la comparto. ¿Listo? Ya te la agrego. Listo, ya. Listo. Entonces la tercera habilidad es la identificación. ¿Sí? Ya discriminamos, eso es como una ambulancia, pero definitivamente la identificación es decir, no, es un sonido de la sirena como tal, lo que estábamos haciendo también, ¿sí? Sí. Se sonido de una sirena, el sonido de un pito, es mi mamá que me gritó, María Paula, venga, o es alguien que está silbando en la ventana, ¿sí? Es como identificar qué es, ¿sí? Porque todo lo que hemos hecho es un proceso como de identificarlo, pero nunca hemos dicho realmente, acá por el ejercicio lo dijimos, pero durante el proceso como tal, uno no está diciendo, uno llega a esa etapa de identificar y decir, no, definitivamente es una ambulancia, ¿sí? Sí. Pero por el ejercicio lo hicimos súper rápido. Bueno, entonces, muy bien. Ahora vamos a seguir con la cuarta habilidad, que es la atención, ¿sí? Esa es sencilla. Y se une, va de la mano con la quinta, que es la memoria auditiva. Entonces, la atención es esa capacidad y esa habilidad para estar atentos a esa señal auditiva, sea verbal, sea que me llamaron, mamá, venga, María Paula, o no verbal, que es en los sonidos del ambiente, si estoy en la calle del carro, de la bicicleta, del pito, de eso, ¿cierto? ¿Listo? Sí. María Paula, bueno, primero que todo te quería decir que te estamos escuchando un poquito cortado, entonces, para que estés ahí como pendiente, bueno, y también contarte que Denise Jacome nos dice, buenas noches, una pregunta, ¿a qué edad se inician estas habilidades auditivas? Eso viene desde el embarazo, Denise, desde cuando se hace estimulación temprana, digamos, en las semanas de gestación. Las habilidades auditivas, de hecho, son de las primeras habilidades que se desarrollan intrauterinamente, es las habilidades auditivas, por eso se dice que se puede empezar trabajándole a los niños en el vientre de la mamá con música suave, con canciones suaves, que hay que hablarles mucho para que ellos vayan reconociendo la voz de la mamá, la voz del papá, de los hermanos, de las personas cercanas, porque las habilidades auditivas empiezan a darse desde las primeras semanas de gestación. Sí, durante la semana 20 se desarrolla como tal, se empieza a desarrollar el órgano como tal, de la audición, el oído interno, y ahí, unas semanitas después, se puede empezar con la estimulación, porque ya empieza a funcionar. Lo que decíamos, empieza a escuchar, lo primero que va a escuchar son los sonidos de la madre, del interior, y ya luego, pues empieza a ver los del exterior. Sí. Listo. Otra habilidad es la memoria auditiva. Que va ligada a la atención, como estábamos hablando, pues uno sí está atento a lo que está pasando, al sonido y demás, pero uno tiene que recordar. En el lenguaje sobre todo tiene que recordar, porque probablemente, a no ser que estemos en un ejercicio de como el que les decía que escucharon, ustedes van a decir, sí, era un perro, era un gato, ¿sí? Y van a tener que estar muy atentos. Uno lo puede incluso escuchar y no le puede poner mucha atención si no lo necesita, ¿sí? Pero ya la memoria auditiva implica, ok, ya lo escuché, estuve atenta, no lo tengo que recordar, lo tengo que evocar, lo tengo que retener, ¿sí? Y poder decir, me lo llegan a preguntar, no, escuché un perro, un gato, o si me dijeron unas palabras, lo pude repetir, ¿sí?
por ejemplo, cuando estamos haciendo dictados a los niños pequeños, ellos tienen que activar todas estas habilidades, y en especial la memoria auditiva, están muy abiertos a lo que están recibiendo para que ellos puedan hacer el copiado, ¿sí? Y a veces, como están en ese proceso de desarrollarlo, pues cometen errores, ¿sí? No alcanzan a copiar todo, o incluso, me acuerdo mucho que en mi infancia me pasaba, y a los niños les pasa mucho, van muy lento, entonces se quedan, la profesora ya va como, la noche es verde, y él apenas va en la, ¿sí? Porque su memoria está un poquito inmadura, entonces tiene que desarrollar esa habilidad. Sí, a veces a los niños les pasa, por ejemplo, que están tomando un dictado, lo que tú estabas diciendo, y todavía, digamos, si esas habilidades auditivas no se han instaurado de manera correcta o han quedado vacíos, que a veces suele pasar, cuando reciben el dictado, se quedan quietos como en la escritura de algún fonema, hasta que logran evocar qué grafía corresponde a ese sonido. Entonces, por ejemplo, uno les dice en el campo, entonces de pronto y luego y de pronto como que y no logran evocar muy bien a qué sonido se asocia a qué grafía, o qué grafía se asocia a ese sonido, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que hace referencia también María Paula. De hecho, esa memoria auditiva también es lo que nos permite identificar, digamos, el sonido y poder también responder al estímulo de manera correcta, no necesariamente en función del habla o la lectoescritura, sino también en la cotidianidad. Por ejemplo, un niño cuando está en época de desarrollo, cuando es bebé, ¿sí? Supongamos está en su casa, pero ya él va reconociendo, por ejemplo, el sonido del carro del papá cuando el papá llega del trabajo, o cuando mete la llave en la puerta de la casa. Entonces, los niños suelen reaccionar con emoción porque saben solamente con el sonido que ya llegó su papá, ¿sí? Entonces, esa memoria auditiva también permite tener una conexión emocional, por ejemplo, con el entorno, ¿sí? Y tener una reacción acorde al estímulo que se está presentando, que en este caso, según el ejemplo que les estoy colocando, sería de emoción, sería de agrado, y reaccionar así. Por ejemplo, puede ser que también haya un sonido. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí en mi infancia no me gustaban los sonidos de las bandas de guerra ni de la olla express. Entonces, uno escucha ese sonido y la reacción es de desagrado, porque la memoria lo lleva a uno a evocar que no era tan agradable, o de pronto hubo una experiencia asociada a X sonido que pues, que genera desagrado. Entonces, la memoria auditiva hace que reaccione, pues, de una manera no tan cómoda, ¿cierto? Total, sí. Sí, me acabas de acordar, sí, a mí me pasaba igual. Yo tuve una experiencia traumática, y eso también está como ahí ligado al estrés postraumático, ¿no? Entonces, cada que escuchaba como un estruendo muy fuerte, de una me alteraba, y era algo involuntario incluso, porque yo no tenía tanta conciencia, sino que mi memoria auditiva todo estruendo lo relacionaba con ese evento que había tenido en mi infancia, lo que te pasaba también a ti. Sí, mira, por ejemplo, voy a contar una experiencia pues que no es muy grata, pero que así pasó. Cuando yo estaba en la época del colegio, la primaria, y eso fue la época del terrorismo acá en Bogotá, ¿sí? De las bombas famosas del DAS, del Centro 93 y eso. Entonces, ese sonido de explosión ya uno lo asocia con un evento desagradable, porque queda almacenado en la memoria auditiva como algo desagradable, ¿sí? Igual puede pasar con, por ejemplo, una canción, o una melodía, queda en la memoria auditiva como un evento agradable, entonces genera una sensación de bienestar, ¿sí? También la memoria auditiva es clave para los procesos de lectoescritura de los que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Por ejemplo, si para un niño él logra instaurar que el sonido de la M es pues en el momento de tomar un dictado o hacer una producción de texto espontáneo, va a ser mucho más fácil evocar la grafía que corresponde a ese sonido que él está escuchando, ¿sí? Total,
Bueno, voy a leer unos comentarios. ¿Te parece, María Paula? Sí. Dame un segundo. Incluso en el proceso de habla, porque cuando los niños están aprendiendo a hablar, necesitan mucho de estabilidad, de la memoria auditiva para poder recordar, se dice lápiz, no mapis, ¿sí? Claro, Cuando están total. hablando, porque ellos tienen que empezar a discriminar y también recordar y memorizar qué determinada palabra es. Y los niños que tienen algunas dificultades en su habla, en su articulación, que no pronuncian muy bien algunas palabras, pues hay que trabajarles fuerte estabilidad para que logren recordar el fonema, la palabra correcta de cómo se dicen las cosas. Sí, de hecho, creo que digamos, llegar a este punto de la memoria auditiva es como el compendio, o es lo que recoge todas las habilidades que ya mencionaste hace un momento atrás, la 1, la 3, la 4 y la 5. Entonces, y es lo que le permite al niño en un momento dado empezar a comunicarse de manera verbal en su lengua materna, ¿sí? Porque ya ha recogido una cantidad de sonidos del medio que pueden ser escuchar a sus papás hablando, a sus familiares hablando en X idioma, en este caso sería el español, ¿sí? Cuando se ha recibido la adecuada estimulación y luego empezar a usarlo para comunicarse él de manera verbal. Pero si esta memoria auditiva, con todo lo que eso implica, no estuviera bien instaurada, pues ahí se presentaría una dificultad en la comunicación verbal, ¿sí? Porque no se han fijado adecuadamente los sonidos en la primera infancia, ¿cierto? Y en esa parte de corteza cerebral que regula toda esa parte de adquisición del lenguaje. Total. Bueno. Y por eso es tan importante la conciencia fonológica en las primeras edades, que Sí, ellos señora. empiecen a guardar todos los sonidos, tenerlos muy claros para después poder usarlos más adelante en el proceso más complejo que es la lectoescritura. Sí. Bueno, vamos a leer unos comentarios aquí. A ver, por ejemplo, Rivevela Totix Alecrix nos dice que se trabaja desde el vientre. Alejandra C. también dice que se trabaja pues todas estas habilidades desde la gestación. Moni Romero nos está saludando y nos está contando que no tiene internet. Yo ya te había extrañado, Moni, pero qué bueno saber que estás por acá. Que te hubiera gustado estar desde el principio, pero no te preocupes, que igual tú sabes que el video queda aquí en las páginas de la empresa. María Carolina Amaya nos dice, desde el desarrollo embrionario se escucha el interior del cuerpo materno y por eso los cambios emocionales reflejados en el corazón los puede detectar el bebé incluso después de nacer. Y para calmarse cuando lloran, lo mejor es acercarlos al pecho. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Porque en la memoria auditiva quedan los sonidos del latido del corazón de la mamá y eso les genera tranquilidad. Entonces, cuando el bebé se altera, ya una vez ha nacido, se altera, se le coloca en el pecho de la mamá y volver a escuchar esos latidos del corazón hace que pues se tranquilice. Incluso nosotros de adultos, cuando escuchamos el sonido del agua que toca así, que la piscina, el mar, ese sonido también es súper relajante y nos recuerda al vientre, ¿sí? Sí, claro. Ese sonido que está todo el tiempo, porque recordemos que estamos en agüita, dentro de la mamá estamos en el líquido amniótico, entonces esa sensación es diferente, por eso también nos relaja mucho el agua y el sonido del agua. Sí. Bueno, Sandrita Ortega nos dice, buenas noches, estas habilidades a que se estimulan en niños con síndrome de Down. Igual, Sandrita, la estimulación se empieza a dar desde el vientre materno. O sea, para eso no hay cambios ni hay discriminación. Es desde el vientre materno en todos los niños. ¿Cierto, María Paula? Sí, total. Ajá. Y cuando nacen, pues continuar, porque la estimulación es una cosa que debe perdurar, ¿sí? No es algo de un solo momento. Igual, de acuerdo a las necesidades, se van usando otras estrategias, pero la idea es seguir estimulando a los niños. Sí. María Carolina Amaya nos dice, con respecto, es también importante la melodía de las canciones en el proceso lectoescritor. Sí, María Carolina, gracias por tu aporte. Lo que sucede es que esas melodías de canciones que se trabajan en la primera infancia en grados como párvulos, prejardín, ¿sí? Nos están preparando al oído para desarrollar buenas habilidades de discriminación auditiva, ¿sí? Que van a ser de gran utilidad para el proceso de habla,
que se da más o menos hasta los 5 o 6 años, y después para el proceso de adquisición de la lectoescritura. Aquí les voy contando y me voy a ir adelantando un poquito. Con María Paula vamos a hacer otro en vivo en unas semanas, donde ya vamos a hablar del proceso que sigue después del desarrollo de habla, que va más enfocado al proceso de lectoescritura, pero quisimos hoy manejar este tema para dejar como una base para el próximo, ¿cierto, María Paula? Total, sí, Cata. Sí, sí, sí. Bien, gracias por recordarlo, muy bien. Moni Romero nos dice, en cuanto a la memoria auditiva, yo he podido observar a Ana María y ella, por ejemplo, ha aprendido la pronunciación correcta de las palabras. Entonces, por ejemplo, las palabras con B y V ha memorizado la diferencia entre las dos letras. Claro, y eso, gran parte de ese proceso viene de la memoria auditiva. Muchas gracias, Moni, por tu aporte. Alfonso Leal dice, hola Cata, muy interesante, se los presento, él es mi tío, hola tío, muchas gracias por estar acá. Claudia Marcela nos dice, hola, muy bueno. Moni Romero dice, la diferencia entre la pronunciación de las letras como la B y la V. Sí, muy bien. Listo, Total. perfecto. Total. Listo, viene mi reto. Vamos a ver cómo estamos en memoria auditiva. ¿Están preparados? Vamos, tenemos reto para ese. Bueno, listo, dale, pues, dale. Ahí hace como la integración de varias habilidades. Entonces, atentos. Voy a leer una lista de palabras. ¿Listo? Sin necesidad que copien, no deben hacer copia, porque también conozco a mis pacientes y mis pacientes también, eso copian rapidísimo que uno no se dé cuenta. Y yo, no, sin copiar. Memoria auditiva. ¿Listo? Entonces yo leo la lista y ustedes empiezan a escribir las que recuerden. ¿Listo? Cata, si quieres tú también escríbeles para que no vayas a hablar y pues no vayas a de pronto a darle pistas a la gente. ¿Listo? Listo. O sea, yo las tomo nota de lo que tú vas a decir y me quedo calladita, ¿cierto? No. Tú vas a participar, ¿sí? Tú vas a participar, vas a estar muy atenta también. Claro, todos vamos a participar. Bueno, yo no, porque me la sé. El punto es que tú vas a escucharla y tú las vas a escribir, las que te acuerdes, cuando termine de leer la última palabra. Ok. Vas a escribirlas. Y todos también empiezan a escribirlas en el chat y la envían para ver qué palabras recordar y ya luego les cuento cómo les fue. ¿Listo? Preparados. Entonces es una lista de palabras. Cuando llegue a la última, ustedes empiezan a escribir en el chat. ¿Listo? Sin hacer copias, sin nada. No antes. Solo al final de la lectura de la lista de palabras. Sí, están súper fáciles. Listo. Entonces empezamos. Luz, agua, fe, mesa, piña, bus, cama, amor, carro, lámpara, lápiz, teléfono, día, sol, flor. Listo. Ya pueden empezar a escribir. ¿Qué recordar? Lo que recuerden. La idea es escribir la mayor cantidad. Sí, la idea es recordar, si se puede, todas las palabras, pero la mayor cantidad está bien. Sí. Esperemos un momentico a ver quiénes nos están viendo, qué nos van contestando. Ya Valentina escribió luz. Sí, pero la idea es tratar de recordar la mayor cantidad, ¿cierto? Sí, la mayor cantidad de palabras. Sí. Ojalá si pueden en el mismo comentario. Sí. Ahí van las palabras. Sí, mira, por ejemplo, Alejandra C. nos dice luz, agua, mesa, cama, lámpara, sol. Bien. Gina Suárez nos dice luz, agua, mesa, flor, amor, día. Estela nos dice luz, mesa, agua, lámpara, día, sol. Enrique nos dice luz, agua, fe, amor, lámpara, día, sol. Moni Romero nos dice luz, agua, amor, mesa, no me acuerdo de más. María Carolina Amaya dice luz, agua, fe, piña, cama, televisor, café, flor. Creo que María Carolina hasta ahora va punteando, ¿cierto? Sí. ¿Qué opinas?
Sí, sí, sí. Carito Delgado dice luz, agua, cama, teléfono, bus, flor, mesa. Ujú. Sandrita Ortega dice luz, agua, mesa, fe, cama, lámpara, flor, día. María Carolina Maya, amor, mesa. Zuli Preciado dice luz, agua, lámpara, día, sol, pera, mesa. Ay, qué complejo. Sí, total, es complejo. Totalmente de acuerdo. Viviana Lache, hola, Lina, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Y nos dice luz, agua, mesa, cama, lámpara, amor, televisión. Ajá, muy bien. Sí, Creo creo que que tenemos que no. reforzar todos la memoria auditiva porque estamos Sí. todos con pocas palabras con respecto a la cantidad que tú leíste. Claro, eran 15 palabras. Sí, 15 palabras. Y se espera que para nuestra edad ya estemos pasadas las 10, ¿sí? Que recordemos 10 palabras. Las sí, que obtuvieron, creo que María Carolina fue de las que más obtuvo, 8. Yo las conté, sí, fue la que más obtuvo. Entonces sí. hay que trabajar en esta habilidad y cómo se trabaja. Todos los ejercicios que hemos hecho a lo largo del live les sirve también para que los hagan en el día a día. Preguntarse como, ay, ¿qué fue lo que tengo que comprar? Por ejemplo, la típica de vamos a ir al mercado. Listo, en vez de hacer la lista, tratar de uno, bueno, tengo que comprar queso, leche y pan. Sigamos, y cada vez que uno vaya a tratar de utilizarla, porque entre más uno utilice y uno mismo se hable, ¿no? Porque la idea es que uno se diga, ah, mesa, cama, la entonces uno puede recordar más información. Es una Claro. habilidad que se puede entrenar, ¿sí? Que se puede seguir desarrollando, incluso se puede potencializar muchísimo. Hay personas que tienen muy desarrollada esta habilidad, demasiado. Ujú, Y a veces sí, las mujeres también, porque cuando estamos en discusiones recordamos muy bien lo que nos dicen. Ahí sí la tenemos muy clara. Recordamos cada palabra y hasta los gestos y todo. Entonces, sí, de acuerdo. es importante seguir trabajándola y ponerla siempre al servicio de nosotros, porque a veces la desechamos. Y ahorita nos pasa mucho que uno antes se recordaba los teléfonos, ¿no? De la gente. Entonces uno lo escuchaba y como de tanto escucharlo de la pareja y demás, uno se lo memorizaba, pero era Ujú, por memoria auditiva, ya después ya uno ya lo podía plasmar y de todo. Ahorita no tanto, porque pues como el número es más largo, es el celular, y uno se aprenden los necesarios. Y eso. sí, Entonces, sería bueno empezar a recordar más. sí. Incluso palabras que desconocemos. Había un paciente que es muy interesante esto, porque él no es que hable, no tenga un vocabulario muy elaborado ni nada, pero a raíz de que un profesor en su colegio él usa palabras muy sofisticadas, pues él empezó a sentirse muy atraído por esas palabras y empezó a interesarse y a preguntarle como, ¿qué es esa palabra? ¿Dónde la puedo usar? Y empezó también a ampliar su vocabulario y empezó a usar su memoria auditiva, ¿sí? Porque empezó a agregarle más y estar muy atento a las palabras que decía el profesor. Ajá, Entonces, eso también es buenísimo. sí. Listo. Y la última habilidad, la comprensión auditiva, que ya es, ahí sí, lo que tú dices, recoge todo, absolutamente todas las habilidades y es poder entender frases, oraciones, ya cuando uno lee más o te leen algo en voz alta, tú comprendes absolutamente todo. ¿Sí? Sí, Que es la habilidad que se va desarrollando en los niños durante la primaria y ya se espera que en sexto pues esté mucho más fortalecida estas habilidades de manera tal que están mucho más hábiles al tomar apuntes en sus clases, al dictado y demás. sí. Digamos que hasta la habilidad número 5 hablábamos de análisis de la información, ¿no? Que es lo que nos permite recoger toda esa información del medio para luego poderla procesar a través de la memoria y la comprensión auditiva. Aquí ya en estas dos últimas habilidades hablamos de síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Empezar ya a darle significado, ¿sí? Y un uso a todo lo que hemos recogido con las primeras 5 habilidades, ¿sí? Total. Entonces, aquí cuando hablamos de comprensión, ya decimos que le estamos dando un significado a los sonidos que escuchamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un niño escucha la palabra agua, agua, agua constantemente, cuando ya logra el nivel de comprensión auditiva, ya asocia esa palabra agua
con el líquido claro que le dan cuando siente sed. Y entonces empieza a hacer ese tipo de enlaces de la información y ya eso nos va llevando a un nivel de lenguaje mucho más elaborado, ¿sí? A nivel de lectoescritura, por ejemplo, también es, por ejemplo, que escuchen el sonido de la y ya sepa identificarlo de tal manera que no tenga que pensarlo tanto para poder escribir la grafía de la M, que sería la letra que corresponde en este caso a ese sonido, y poderlo hacer tanto de manera aislada como dentro de una cadena hablada, ya sea escuchando lo que otra persona habla o tomando dictado, ¿sí? O la lectura que hace él mismo, otra persona de un texto, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, ya es un nivel ya mucho más elaborado y mucho más alto de competencia auditiva, ¿sí? O de habilidad auditiva, que nos permite ya desarrollarnos casi que en cualquier área. Total, total. Sí, señora, muy bien, sí, señora. Sí. Bueno, mira, Belén Leal nos dice, estos aspectos son esenciales para el proceso académico, por ejemplo, en la universidad para el desarrollo. Estos aspectos son esenciales para el proceso académico, por ejemplo, en la universidad para el desarrollo de competencias. Claro que sí, Belén. Todas las habilidades que se desarrollan, no solamente las auditivas, sino de otro tipo también sensoriales y demás, son necesarias para el desarrollo de competencias que van a servir después en cualquier momento de la vida para poder ser, digamos, valga la redundancia, competente en cualquier área académica o de otra índole, ¿sí? Ya habría que ver a qué tipo de competencias se refiere Belén. Total, sí. Y es que pensemos en la vida laboral, uno necesita de todas estas habilidades. Cuando el jefe le da una instrucción a uno, tienes que hacer algo, uno tiene que memorizar qué es el paso a paso de esa, de digamos, tiene que hacer una carta, tienes que decirle esto y esto, ahí ya usaste tienes que usar tu memoria auditiva, eso implica que tú ya desarrollaste las anteriores habilidades, ya discriminaste, ya comprendes, identificas lo que le está diciendo y puedes ejecutarlo, porque a la final lo que importa es eso, ¿no? Estas habilidades nos ayudan a ejecutar muchas actividades y a comprender también nuestro contexto, ¿sí? Sí. Y la comunicación con el otro, porque incluso a veces pasa que uno está hablando con las personas y las personas como que se pierden en lo que uno está hablando. Y a veces no es que no entiendan o que tengan un problema, sino que de pronto sus habilidades auditivas son un poquito inmaduras, ¿sí? Y de pronto necesitan de otras cosas para poder estar más atentos y captar muy bien la información y comprenderla. Sí, claro. Y mira que, digamos, un ejemplo de lo que tú estás diciendo puede ser, por ejemplo, cuando uno le habla a otra persona en otro idioma que no es el de uno y que de pronto uno no domina, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? No se han desarrollado al 100% todas estas habilidades hasta este punto, entonces nos volveríamos incompetentes para poder desarrollar actividades de cualquier índole que impliquen una comunicación en otro idioma, ¿sí? Porque no tenemos esas habilidades bien instauradas para el otro idioma, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, y la Victoria Vázquez nos dice, en caso de niños con dificultad auditiva, que se le ha realizado implante coclear o se le adapta una prótesis auditiva, ¿se deben estimular todas las habilidades auditivas? Sí, señora, y con mayor intensidad, mucha más intensidad que para un niño oyente, digamos, que sea oyente natural, por decirlo de alguna manera. Entonces, porque la idea, ¿cuál es? Cuando se hace intervención en un paciente con algún tipo de ayuda auditiva externa, llámese implante coclear o audífono, ¿sí? O prótesis auditiva, buscamos y el objetivo principal sería llevarlo a la oralidad. Ya ese tema de llevar más bien al paciente por una lengua de señas o algo así, no es lo tan esperado en este momento actual, digamos. Lo más esperado sería poderlo llevar a la oralidad. ¿Por qué? Porque limitarlo únicamente a un lenguaje de señas sigue siendo muy limitante para una interacción con el medio externo, con sus pares, con compañeros de trabajo, para poder desarrollarse en cualquier ámbito de la vida. Entonces, lo que buscamos sería potencializar esas habilidades auditivas de una manera que lleguen al rango máximo o más cercano a lo normal
para que pueda ser competente desde la oralidad. Total. ¿Listo? Bueno, entonces, les voy a dar algunos. Estos ejercicios que hicimos fueron rápidos, cortos, los pueden empezar a implementar, pero también les voy a dar algunas ideas. Con los niños pequeños, la música funciona muy bien, como lo hemos hablado varias veces, y eso también les ayuda muchísimo a desarrollar más de sus habilidades auditivas, canciones que les gusten, ellos los pueden memorizar, incluso palabras que les cuesta mucho hablar a través de una canción, de pronto se les facilita más, y como la repiten una y otra vez, entonces hace que su memoria auditiva, ¿sí?, funcione y guarde en su cerebro ya esa palabra de manera correcta. O el hecho de corregir con amor, que era lo que contaba Moni, que ya tiene muy claro Ana María cómo es el sonido de tales fonemas, de tales grafemas, eso también ayuda un montón. También cuando los más pequeños, jugar con frasquitos donde están llenos de, no sé, de granos, de frijoles, de arena, de piedras, y empezar a jugar como hicimos al principio de discriminar, y encontrar, hacer como una lotería y encontrar la pareja, pero de los sonidos iguales. Eso les ayuda muchísimo en la discriminación. Saber, este suena duro y este tal vez es lo mismo, yo creo que esta es la pareja. Sí, entonces les digo, sí, es la piedra, las dos tienen piedras, funciona muy bien. ¿Sí? Esos ejercicios del inicio, de estar muy atento al contexto, de escuchar los sonidos, también ayuda muchísimo cuando de pronto salimos al parque, cuando vamos a lugares más naturales, donde los sonidos son muy amplios, ¿sí? Hay animales, hay pajaritos, el aire suena, uno está más atento, también estar atento a todos los sonidos ayuda muchísimo a estas habilidades auditivas. ¿Sí? Sí, señora. Un montón. También en las canciones, estar atento, ¿qué instrumento será ese? ¿Cuáles son los instrumentos que están en esta canción? Parece que hay un piano, parece que hay una guitarra, pero no, esta es guitarra eléctrica, esta es acústica, sí, porque el sonido es diferente, ¿no? Entonces también les ayuda muchísimo. A veces algunos cantantes tienen voces muy agudas o muy graves que lo despistan a uno en cuanto al género, si es masculino o femenino. Entonces, también puede servir un poco eso, como, ¿tú qué crees? ¿Será una mujer la que está cantando o será un hombre? Porque eso también es discriminar muy bien los sonidos y trabajar con todas estas habilidades auditivas. Sí. El juego, por ejemplo, como el de la gallinita ciega, pero en vez de buscar cosas con el tacto, hacerlo con identificación de sonidos, con sonidos similares a los que tú nos pusiste ahorita, por ejemplo, sin ver, que traten de identificar qué sonido es, de dónde proviene, si de la derecha, si de la izquierda, si puede ser un sonido en la ciudad o en la naturaleza, bueno, en fin, sí, irlo también complejizando a medida que se van avanzando en esas actividades. Total, hay una que es buenísima y yo la he hecho y es esconder el celular con una alarma. Entonces el niño tiene que empezar a buscar cuando suene, dónde está sonando, ¿sí? Y buscar hasta que lo encuentre. Y claro, como tú dices, uno va complejizando, entonces al principio puede ser en lugares muy, muy cercanos y ya a medida que vas viendo que él lo logra, pues vas implementando otras estrategias para que él se esfuerce más a estar más atento al sonido y a buscar con más atención ese sonido que está. Listo. Perfecto. Listo, María Paula. Bueno, por último, me gustaría pues decirles y comentarles que hay algunos signos de alerta, ¿sí? Que son importantes tener en cuenta de que nuestras habilidades auditivas están un poquito inmaduras. Ya nos dimos cuenta en los ejercicios y hemos hablado a lo largo de live también, y es la dificultad que se da en la comprensión del lenguaje. Si hay dificultad en la comprensión del lenguaje, es importante revisar cómo están las habilidades auditivas, realizar un diagnóstico de manera no solo desde fonoaudiología, sino desde otras áreas, porque puede que sea algo de habilidades auditivas o realmente haya algo más profundo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. También las fallas en la articulación, lo que hablábamos, la pronunciación, entonces de pronto ya nos da una señal de que tal vez le falta reforzar más sus habilidades auditivas, cuando sustituyen las palabras, ¿sí? Los fonemas, entonces en vez de decir bata, dicen pata, ¿sí? El objeto que es, digamos, la bata, él le dice pata, ¿sí? O Macarena, en vez de decir Macarena, Cacarena, ¿sí? Ahí uno
y que ya perdura mucho en el tiempo, que digamos niños que son más grandes, digamos en las primeras etapas, 2, 3 años, pues es normal porque ellos están en el proceso de adquisición, pero ya a los 4, 5 años que se siga presentando estas dificultades, es un signo de alerta para consultar al fonoaudiólogo y a las personas que trabajan estas habilidades. Sí. Sí, mira que yo creo que es importante dar algunos signos de alarma, como lo estás mencionando, teniendo en cuenta el orden del desarrollo, digamos, como ese mismo desarrollo de habilidades auditivas. Entonces, lo primero también sería, por ejemplo, en un bebé, asegurarnos de que ubique la fuente sonora en casa, con sonidos de la cotidianidad, lo que hablábamos ahora. Si, por ejemplo, cuando llega papá mete la llave, se sobresalta. Si prenden la licuadora y se sobresalta. Si de pronto el bebé todavía succiona y hay un sonido y como que para la succión y con los ojos empieza a buscar la fuente sonora. Si eso no se da, es un signo de alarma en los primeros meses, ¿cierto? Total. Si ya esperamos que sea una edad más o menos año y medio, un año, entre el año y los 2 años, que veamos que no está hablando lo suficiente, que no interactúa con el medio, que no hay como una intención de comunicarse de manera verbal, si hay mucho llanto, mucho grito, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque ya se deberían estar dando algunas habilidades verbales, ¿no? A esa edad. Ya luego, entonces, cuando es más grandecito, 2 años y medio, ya por encima de los 3 años, sí empieza a hablar, pero el habla no empieza a ser clara, no va mejorando con el paso de los meses, sino que en el habla continúa sustituyendo un fonema por otro, ¿sí? Lo que nos estaba explicando ahora María Paula, que en vez de decir, por ejemplo, una falla que es muy frecuente en la consulta, si en vez de decir casa, dicen taza, ¿sí? Pero puede que en el habla es normal que también se presenten algunas dificultades de ese tipo o es parte del proceso, pero cuando ya está muy contaminada el habla de esas fallas, ya uno empieza a decir, bueno, puede que sí esté escuchando, pero no esté escuchando bien. Puede que las habilidades auditivas que están directamente involucradas con el desarrollo del lenguaje no estén en óptimas condiciones. Entonces ahí toca entrar a evaluar, ¿cierto? O ya en el proceso final de cuando ya se llega pues a la parte de lectoescritura, que son los niños que de pronto tienen mucha dificultad en la toma de dictado o en la escritura espontánea, no en cuanto a trazos y eso, sino en cuanto a que sustituyen fonemas por otros, hacen omisiones, sustituciones o transposiciones de fonemas dentro de las palabras, dentro de las frases. Todos esos son signos de alarma. ¿Sí? Hay que revisar mucho también la parte social desde que son muy chiquitos, cómo interactúa con sus pares, cómo interactúa con adultos, porque todo eso puede ser un signo de alarma y es momento de consultar. Yo siempre le digo a los papás, es preferible en esas edades pecar por exceso, ¿sí? Y no por defecto. Voy a traer a colación algo que hablábamos en otro de los en vivos que hemos hecho, creo que fue con Catherine Pérez, que es la otra fonoaudióloga que también nos estuvo hablando del uso de los auriculares, que hoy en día, por ejemplo, le piden a los niños el examen auditivo para entrar al colegio o al jardín, pero entonces van al médico y el médico les certifica que está escuchando bien, muchas veces sin ni siquiera haber hecho una audiometría básica, ¿sí? Entonces, eso no es garantía de que esté escuchando bien porque se necesita un examen especializado para estar seguros de que está escuchando bien. Porque como se han podido dar cuenta a lo largo de esta transmisión, con todo lo que nos ha explicado María Paula y lo que hemos conversado, las habilidades auditivas son la base para el proceso de desarrollo de habla y también para el proceso de desarrollo o de la adquisición del código lectoescrito. ¿Sí? Entonces, si eso no se da, no solamente se van a ver truncadas el desarrollo de habla y de la lectoescritura, sino también muchas habilidades a futuro, ¿sí? Entonces, es muy importante que se hagan exámenes periódicos de tipo audiometría, logoaudiometría, que nos permiten garantizar que la agudeza auditiva está dentro de parámetros normales, ¿sí? Sobre todo también si hay antecedentes de algún tipo, por ejemplo, otitis a repetición. Hace unos días valoré un paciente y me di cuenta que había tenido unos episodios de otitis a repetición, pero nadie les había dicho en el proceso de llevarlo al médico y de las, bueno,
de exámenes y cosas, que eso es relevante para el proceso de habla, ¿sí? Entonces el niño está hablando muy enredado, pero es que tenemos antecedentes de otitis a repetición, ¿sí? Que están involucrando la agudeza auditiva. Entonces es muy importante y valga la oportunidad para hacer un llamado a la prevención. Así uno diga, los papás muchas veces le dicen a uno, no, no, es que él escucha normal. Bueno, ¿hace cuánto que le hiciste un examen? Hablando de un niño, por ejemplo, de 4 años. Ah, no, no, se lo hicimos cuando tenía 6 meses. No, estos son exámenes que se deben hacer, al igual que el de los ojos, más o menos cada año, si no hay ninguna condición especial. Si ya hay un tema patológico como tal, debemos hacerlos cada 6 meses o cada 3, hay que determinarlos según el caso. ¿Listo? Total. También importante, signo de alarma, el seguimiento de instrucciones. Niños que les cuesta seguir las instrucciones, puede que haya algo más, ¿no? Pero a veces está directamente relacionado con las habilidades auditivas. Son tan inmaduras que no logran retener la información por lo mismo, porque no desarrollaron pues sus habilidades, las iniciales, las primeras habilidades, y obviamente la memoria auditiva está muy inmadura. O también puede haber algo adicional que eso lo dará otro especialista, una evaluación mucho más global, pero es importante tenerlo presente. Sí, señora. Muy bien, María Paula. Bueno, vamos llegando ya al final de la transmisión del día de hoy. Nuevamente agradecerle mucho a todas las personas que estuvieron conectadas hasta este momento. No sé si hay alguna pregunta, si tengan algún aporte final que darnos, por favor, en los comentarios. Aprovechen estos espacios, no se vayan con inquietudes, aunque tratamos siempre de ser como lo más claros posibles, pero pues igual si se generan dudas, estamos aquí para resolverlas de una vez, entonces nos pueden contar ahí en los comentarios. Mientras tanto, irles agradeciendo también por habernos acompañado nuevamente en este espacio. María Paula, agradecerte también por tu tiempo, por tu invitación, por la preparación del tema, felicitarte todo en orden, muchísimas gracias. Invitarlos a que si quieren volver a retomar algo de lo que hemos hablado el día de hoy, el video queda en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/apoyo terapéutico Cata. También en nuestra cuenta de Instagram, @CataGale, en nuestro canal de YouTube, Catalina Garzón Leal Apoyo Terapéutico, y en nuestra página web, www.catalinagarzonleal.com. Ahí pueden dirigirse si tienen alguna, digamos, no sé, alguna duda o algo que quieran retomar, los pueden revisar por cualquiera de nuestros canales o de nuestras redes sociales. Si ya tienen algún caso particular, que tengan dudas más profundas con respecto a algún hijo, algún estudiante, y eso también los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Estamos haciendo consulta virtual. Ya les cuento que estamos en proceso de reapertura de nuestro consultorio. Muy pronto vamos a estar recibiéndolos nuevamente. Ya los extrañamos a nuestros pacientes con todos los protocolos de bioseguridad. Bueno, María Paula, muchas gracias. Gracias, Cata, por invitarme. Qué rico haber estado acá. Gracias porque todos participaron, estuvieron muy activos, se retaron a hacer todas las actividades. Muy bien, ya saben, a fortalecer esas habilidades auditivas. Si en casa los niños tienen pues, dificultades, empiezan a observar algo, no duden en consultarnos, no duden en buscar un especialista. Lo que dice Cata es muy cierto, es mejor pecar por exceso que por escasez. Entonces, estar siempre muy atento a todo lo que ocurre en el ambiente de nuestro hogar con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros cercanos, porque también tenemos sobrinos, primos y demás que podemos aplicar y como, compartirle algún comentario a estas personas de lo que hoy aprendimos. Listo, perfecto. Bueno, entonces los esperamos la próxima semana. Tendremos otros, también estaremos el jueves con Nidia Heredia, que es terapeuta ocupacional de nuestro equipo. Ella nos va a estar hablando sobre algunos temas de integración sensorial. Para el martes todavía no les voy a confirmar nada, pero ya les estaremos avisando. Y bueno, muchísimas gracias y los esperamos entonces la próxima semana. ¿Listo? María Paula, que tengas buena noche, que descanses y bueno, estamos en contacto. Gracias, Cata, igual, feliz noche, gracias por todo. Un abrazo. Bueno, chao. Chao.